Es la voz que convoca, que orienta el camino para juntos avanzar. En Despertar Educativo Radio, la voz del directivo. Y la voz que convoca a esta hora en Despertar Educativo Radio es la voz del directivo Frank Aníbal Ramírez Montoya. Él es el director del Departamento de Asuntos de la Familia e Inclusión de la Asociación Sindical. Directivo Frank Aníbal, bienvenido a Despertar Educativo Radio. Cordial y fraternal saludo a todos los oyentes de este excelente programa. Para enfrentar el autoritarismo y la agenda económica de Duque, vamos al paro nacional el próximo 28 de abril. Si el 2020 fue un pésimo año económico y social para millones de colombianos, el 2021 puede ser peor. Superar la crisis no será posible si no actuamos con unidad y movilización social. A los reclamos y peticiones expresadas en el pliego nacional de emergencia del Comité Nacional de Paro, el gobierno del presidente Duque respondió con sepulcral silencio, ignoró las expresiones de inconformidad y se aprovecha de las dificultades por la pandemia del COVID-19 para gobernar con despotismo, prepotencia y un alevoso autoritarismo que linda con los comportamientos propios de la peor dictadura. Nada resolvió frente al pliego de emergencia presentado por el Comité Nacional de Paro, ni frente a las demandas y exigencias de comunidades y sectores en conflicto. Sin embargo, durante el 2020 el Comité Nacional de Paro adelantó importantes movilizaciones virtuales y unas pocas presenciales para enfrentar las políticas definidas por el gobierno nacional, las afectaciones sobre los colombianos y la necesidad de avanzar en la movilización social hasta donde fue posible y sin comprometer el cuidado de la salud. Miles de colombianos se expresaron contra las políticas del actual gobierno, trabajadores y usuarios de la salud así lo evidencian. Los sectores populares sintieron como el gobierno nacional repartió pocos y exiguos subsidios, algunos que ya venía entregando, y la pequeña y mediana empresa del campo y la ciudad fue casi que excluida de las ayudas y apoyos económicos, al igual que lo fue la mayoría de la población. El hambre, la pobreza, la quiebra de miles de pequeños negocios y empresas y el desempleo aumentaron como nunca se había visto en Colombia. Y frente a peticiones como la matrícula cero para los estudiantes de universidades públicas, el cumplimiento de lo acordado en el 2018 y alivios reales para deudores del ICETEX, trato acordado a los problemas ambientales, incluidos la protección de los páramos y eliminación del fracking, atención eficaz a los daños laborales y sociales causados por el cierre de las minas de carbón, protección de la pesca artesanal y asignación de recursos económicos suficientes para atender la tragedia humanitaria que atraviesan las gentes del Chocó, Buenaventura, Tumaco y demás poblaciones del litoral pacífico abandonadas por el Estado y presas de la violencia, el desempleo, la desnutrición y el secular atraso que padecen. La actitud del régimen es muchas promesas, bastante politiquería y escasísimas soluciones. De otra parte, arrecia el asesinato de líderes y de lideresas sociales y de firmantes de la paz, aumentan las masacres y persecución a los movimientos sociales. La paz sigue embolatada por la perfidia y son mínimos los avances en la implementación de lo pactado. El gobierno está empeñado en concentrar el poder en el Ejecutivo y desconocer a los demás poderes al negarse a dar explicaciones a los órganos de control y al Congreso de la República sobre la vacunación. Al enunciar desprecio al informe presentado por la JEP en relación con las 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales mal llamados falsos positivos, normas elementales de la democracia se violan sin cesar y hasta se atreven a proponer prolongar el mandato del presidente y el Congreso. La norma del gobierno es la violación de las normas constitucionales y legales, rasgo característico de gobiernos civiles que lindan con comportamientos de corte fascista. El gobierno nacional propone una nueva reforma tributaria, la segunda en 2 años y medio, para cargar con más IVA
en los artículos de primera necesidad a los habitantes del país, aumentar los impuestos a las capas medias y a los asalariados de mayores ingresos y exonerar aún más de cargas impositivas a los monopolios tal y como lo recomienda la OCDE y demás organismos financieros del imperio. Quiere tramitar una reforma pensional y una laboral que precariza el trabajo y el salario y que agregará a la ya realizada a través del decreto 1174 más pérdida de derechos. Continúa negándose a entregar una renta básica a los 9 millones de familias que la requieren y a apoyar a la pequeña y mediana empresa para que prosiga en la actividad económica, con lo cual se reactivaría la economía y se generaría el empleo que se requiere con urgencia. Al mismo tiempo radica en el proyecto de ley 010 que profundiza la privatización de la salud y otros proyectos de ley que afectarán a diversos sectores sociales. Indigna el comportamiento del gobierno nacional al permitir la presencia de militares norteamericanos en nuestro país, inmiscuirse en los asuntos internos de otras naciones, respaldar la política estadounidense ejecutada por el nuevo inquilino de la Casa Blanca, que contrario a las ilusiones de algunos que la respaldaron, viola los principios de autodeterminación y soberanía nacional al enviar tropas a Siria y al promover la agresión contra las naciones soberanas, Cuba, Venezuela y otras. Las naciones tienen el derecho a decidir sin intervención extranjera sobre sus asuntos internos. Impávido ante la violencia contra las mujeres y los feminicidios, el gobierno ve crecer las cifras que indignan a la nación entera, más de 460 en el 2020 y 87 en lo ocurrido del 2021. Nada significan para el gobierno nacional, ya que nada hace para modificar esa realidad que apabulla a las mujeres de Colombia. Esta realidad lleva al Comité Nacional de Paro a reactivar la movilización y la protesta social y a aprobar una agenda que incluye respaldo a los pliegos de peticiones de los trabajadores del Estado, conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, cumbre social y política por la renta básica universal. También se presentó el pliego de peticiones donde se le pide al gobierno financiación de la educación pública estatal, educación preescolar de los 3 años que ya se había acordado, relaciones técnicas, jornada única, estatuto de la profesión docente, curso de formación, ascenso y reubicación salarial, homologación y convalidación de títulos académicos, manual de funciones, formación docente, garantía de la prestación del servicio de salud, eficacia y eficiencia del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del FOMAT, seguridad y salud en el trabajo, la sanción moratoria, primas territoriales, campaña de sensibilización, labor docente, permisos sindicales, expedición de actos administrativos, dignificación de la profesión docente y bienestar de los educadores. Asimismo, ADIDA y los sindicatos del departamento de Antioquia se unieron para presentar el pliego de peticiones, donde también se le dice al gobierno que progresividad y no regresividad. Los acuerdos deben cumplirse y hay cosas que no se han cumplido y por lo tanto lo primero que se le exige al gobierno es el cumplimiento de eso que se pactó en años anteriores. De otro lado, decirles que seguimos en la reclamación de los dineros descontados, decirle a la gobernación, a la Secretaría de Educación del departamento, son muy poquitas las listas que sacan para pagarle a los maestros. Esperamos que se agilice este proceso porque son más de 5.000 maestros que se les descontó estos dineros en el año 2001. Ya creemos que es suficiente y que se pague rápido. Los maestros estamos desesperados porque no están pagando indexado. También deben reconocer eso. En el año 2001 el dinero
que nos descontaron, ¿cómo pretenden pagarlo actualmente en el año 2021? Imagínense, el mismo valor, cuando eso ya no es significante ese valor. Esperamos que en cuanto a la salud, pues Sumimedical Red Vital mejore la prestación del servicio de salud. Estamos próximos a terminar este contrato y yo pienso que hay que decirle a nuestros representantes del fondo pues que de tomar cartas en el asunto, porque son muchas las quejas de los maestros en todo el país y en especial en el departamento de Antioquia. Seguimos exigiéndole la devolución de esos viáticos, que tenemos 8 días para hacer las reclamaciones, pero ellos duran 2, 3, 4 meses y nada de consignarle los viáticos a los maestros. Compañeros, no nos queda otra sino la unidad de los maestros para resolver nuestros problemas y seguir defendiendo lo poquito que tenemos ganado. Muchas gracias, estimados compañeros.